¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy me pongo en modo Premier League para hablaros de 10 fichajes ya confirmados en el campeonato inglés, 10 operaciones que ya conocemos y que creo que hay que analizar, aunque sea brevemente, para que sepáis mi opinión sobre cómo puede encajar, cuál es mi opinión también sobre la operación y si en definitiva puede dar ese salto de nivel al equipo al que llega. De todo esto vamos a hablar, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, sigáis apoyando el canal también, dejando vuestra opinión en comentarios para que ahí podamos debatir sobre, por ejemplo, cuál de estos fichajes creéis que va a rendir mejor en su equipo y cuál creéis que va a rendir mal o por debajo de lo que se podría esperar de él. Vamos a comenzar con la operación más cara de todas las que se han realizado esta temporada en la Premier League, la llegada del uruguayo Darwin Núñez al Liverpool, el futbolista procedente del Benfica que viene de anotar 26 goles y repartir 4 asistencias en 28 partidos en Liga Portuguesa y también de hacerlo muy bien en Champions League anotando 6 goles en 10 partidos. Llega al Liverpool procedente del Benfica por 75 millones de euros más variables. Según Fabrizio Romano, incluso se podría llegar a los 100 millones de euros. Sin duda un futbolista llegado al Liverpool para tapar una carencia que normalmente los de Jürgen Klopp han tenido en cuanto a esa potencia rematadora dentro del área, con una figura de un ariete más clásico, aunque hay que decir también que Darwin Núñez es un jugador muy completo porque con espacios es una amenaza espectacular. Ya lo demostró en esa eliminatoria de cuartos de final entre el Liverpool y el Benfica, donde el futbolista uruguayo marcó la diferencia ante esa presión alta del Liverpool. Ahí hizo sufrir bastante a los de Jürgen Klopp y le ganó por completo el duelo en el partido de ida a Konaté. Lo cierto es que Darwin Núñez es un futbolista joven, es una apuesta de Liverpool, porque también hay que decirlo, bueno, pues no ha estado en una gran liga brillando. La liga portuguesa, o el Benfica mejor dicho, le han permitido estar en Champions, hacer grandes números, y para mí esa es la clave que explica esta gran inversión del conjunto red con respecto a un Darwin Núñez, que es cierto que también tiene defectos. Para mí, en cuanto a espacios reducidos, es un jugador que tiene que demostrar aún cosas, que no está totalmente hecho, porque como os digo, es un futbolista joven que tiene que demostrar aún en este Liverpool si es capaz de dar ese salto de nivel para ser un futbolista importante, un futbolista clave en uno de los mejores equipos del mundo. Para mí es una operación con mucho sentido, que además, como os digo, bueno, pues viene a tapar una carencia que históricamente este Liverpool de Jürgen Klopp ha tenido, porque no ha contado con esa figura del ariete, del delantero rematador, porque normalmente ha utilizado la figura de Roberto Firmino, últimamente también la figura de Sadio Mané, o futbolistas más intermedios como puede ser de Diogo Jota. Gran apuesta para mí, con mucho sentido, del Liverpool, aunque bueno, pues me parece un jugador que técnicamente y en espacios reducidos tiene aún que demostrar muchas cosas. Vamos ahora con otro de los equipos que para mí mejor se ha movido de momento en el mercado de fichajes. Estoy hablando del Tottenham y de dos incorporaciones que quería destacar por encima del resto. La primera de ellas, el brasileño Richarlison deja el Everton y a cambio de 58 millones de euros recala en el Tottenham, y el otro, Ivan Perisic, el croata, el ex del Inter, que se quedó libre del conjunto italiano, no renovó y que llega al Tottenham de la mano de un Antonio Conte que ya sabemos que va a utilizar sí o sí esa línea de 5, que le da muchísima importancia a sus carrileros y bueno, que en principio le va a dar un papel muy importante de titular prácticamente asegurado a un Ivan Perisic, que ya ha jugado en esa posición en el Inter de Milán, donde viene a hacer grandes temporadas en los últimos años. Un jugador con 1 contra 1, con mucho recorrido, con descaro, incluso también que tiene gol, ambidiestro, un jugador que creo que bueno, pues encaja a la perfección, y que además en principio creo que no va a sufrir esa famosa adaptación que necesitan muchos jugadores cuando llegan a la Premier League, porque se adapta perfectamente al estilo de juego, al esquema, a la idea de Antonio Conte, y además llega libre, un jugador que además tiene bastante experiencia en el fútbol europeo, que ha pasado por diferentes ligas. Para mí una muy buena incorporación. Y con respecto a Richarlison, un jugador, bueno, pues para mí
creo que sobrepagado. Creo que el Everton, o en el Everton mejor dicho, el brasileño no ha demostrado valer tantísimo dinero. Es un futbolista que no ha pasado nunca de los 13 goles por temporada en Premier League. Creo que es un futbolista, es cierto, que encaja muy bien en lo que quiere Antonio Conte, porque puede jugar en las 3 posiciones del ataque. Un futbolista que además tiene velocidad, conducción, que sin ser un goleador tiene bueno, pues calidad para marcar la diferencia, un jugador que con espacios puede hacer daño. Le falta ese toque de genialidad que creo que no ha demostrado tener y que no va a demostrar tener, porque creo que es un jugador de un nivel por debajo, por decirlo así, de lo que pueden marcar diferencias en la superélite, pero me parece un buen refuerzo. En principio, un jugador que llega para ser el cuarto en esa terna de delanteros, con Heung-min Son, con Harry Kane y con Kulusevski por delante, pero que añade competencia a un equipo que va a tener que rotar, porque va a jugar, además de las continuas competiciones inglesas, las copas sobre todo, va a tener que jugar Champions League, y por lo tanto, si quiere repetir plaza en la máxima competición continental de cara a la próxima temporada, va a necesitar una rotación de garantías. Por lo tanto, entiendo esa apuesta por parte del conjunto de Antonio Conte. Vamos ahora con sus vecinos, con sus rivales, el Arsenal, al que el Tottenham le ganó la partida en esas últimas jornadas por la cuarta plaza, por la plaza de Champions, y que han tenido que hacer una inversión muy importante en la delantera después de la marcha de Alexander Lacazette, que quedaba libre y que se ha marchado finalmente al Olympique de Lyon, de donde, bueno, pues nació, por decirlo así, futbolísticamente, y ha llegado Gabriel Jesús, procedente del Manchester City. El brasileño, a lo largo de su trayectoria en el Manchester City, no ha demostrado ser el delantero de garantías que parecía que iba a ser cuando apareció procedente de la liga brasileña, si no recuerdo mal, del Palmeiras, pero sí ha demostrado ser, para mí, esa segunda escala de delantero que puede marcar las diferencias. El Arsenal, en principio, tenía otras opciones por delante, había buscado a otros jugadores para intentar incorporarlos a su equipo, no lo ha podido hacer, y entiendo que el brasileño, bueno, pues era el tercero o cuarto de la lista. Para mí es un fichaje acertado. Es difícil que Gabriel Jesús lo veamos marcando 20-25 goles en el conjunto Gunner, pero creo que es un futbolista que además encaja muy bien en el estilo, porque viene de hacer algo parecido en el Manchester City, que además incluso te puede jugar en varias posiciones, que técnicamente es bueno, que entiende el juego del Arsenal a la hora de venir a recibir, muy importante esos movimientos del delantero para solventar la presión rival del equipo de Mikel Arteta, que además es bueno al espacio. Es cierto que le falta ese rendimiento continuado que un goleador que quiere llegar a los 20-25 goles en Premier League necesita sí o sí. Vamos a ver si Mikel Arteta es capaz de hacer que veamos a un Gabriel Jesús por encima de lo que ha podido rescatar de él o sacar de él Pep Guardiola. Y precisamente del Manchester City también tenemos que hablar, porque ha hecho una gran incorporación. Para su centro del campo, Calvin Phillips llega procedente del Leeds United a cambio de 48 millones de euros. Fernandinho se había marchado, había abandonado ya el Manchester City después de muchas temporadas. Lo cierto es que el brasileño ya, bueno, pues no era un futbolista de rendimiento, por decirlo así, asegurado. Para mí había bajado mucho. Creo que este fichaje incluso podía haber llegado alguna temporada antes, pero sin duda es una incorporación que el equipo de Pep Guardiola necesitaba, procedente además de un Leeds United que, aunque no practicaba un estilo de juego igual al que tiene el Manchester City, sí, sobre todo en ese puesto de pivote defensivo, ¿no? Tiene similitudes bastante importantes con lo que puede hacer Rodrigo en el Manchester City, o con lo que hace el futbolista español en el Manchester City. Por lo tanto, un jugador que además ha sido titular, o que normalmente es habitual con Inglaterra. Me parece un buen fichaje para un jugador que tiene cualidades, que ya lo ha demostrado, para hacer un rol parecido a lo que hace normalmente Rodrigo Hernández en el Manchester City. Me parece un buen fichaje. Y ahora vamos con la única incorporación que de momento los rivales del Manchester City han hecho. El Manchester United, que ha fichado, que ha traído procedente del Feyenoord a Tyrell Malacia, al futbolista
del Feyenoord, a cambio, como os digo, de esa cifra. Un futbolista que desde el lateral izquierdo en la pasada Conference League ha demostrado un gran nivel, que además es joven, que tiene potencial para crecer, que físicamente no debe tener ningún problema para adaptarse a la Premier League y que se puede adaptar muy bien al estilo de fútbol de Erik ten Hag, porque de la mano de Arne Slot en el Feyenoord, recuerdo, finalista de la pasada Conference League, donde perdió ese último partido ante la Roma, ha hecho movimientos, sobre todo de jugar por dentro, de liberar al extremo para que éste pueda recibir, que seguramente Erik ten Hag va a copiar en este nuevo Manchester United. Como os digo, un fichaje para mí acertado, con un jugador que sobre todo tiene que crecer en las próximas temporadas y que viene además a asegurar la competencia con Luke Shaw, porque parece que Alex Telles va a tener que salir finalmente. Seguimos con el Leeds United, que ha hecho 2 incorporaciones importantes. Ha gastado muchísimo dinero el equipo que dirige la faceta deportiva Víctor Horta, sabiendo o contando ya con ese dinero de Calvin Phillips, y seguramente también contando con el dinero que le va a pagar el Barça por Rafinha. Las 2 incorporaciones que a mí más me llaman la atención son la de Marc Roca, procedente del Bayern, a cambio de 12 millones de euros, y también la de Luis Sinisterra, el colombiano, procedente de un Feyenoord que, como os decía antes, pues completó una muy buena temporada en la 21-22, llegando a esa final de la UEFA Conference League. Comenzamos hablando de Marc Roca, del ex del Español, del futbolista catalán, que después de un salto para mí demasiado grande al Bayern de Múnich, apenas ha tenido minutos, pero que finalmente va a encontrar acomodo en este Leeds United, que acaba de perder a Calvin Phillips, como os comentaba anteriormente, y que en principio le va a dar muchos minutos para que él sea un jugador importante. El máster que viene de hacer en el Bayern en principio debería despejar las dudas que algunos tenemos con respecto a su adaptación a un fútbol con más ritmo y más físico, porque eso es lo que normalmente se tiene que haber encontrado en el día a día de los entrenamientos del Bayern. Un jugador que tiene que darle esa distribución en el primer pase, esa calidad para salir jugando desde atrás, ese entendimiento del juego, y que si está bien rodeado de complementos con mucho recorrido, debe ser importante en el esquema de Jesse Marsch. Un buen recambio para la pérdida de Calvin Phillips. Y en el otro lado, el sustituto sí o sí de Rafinha, Luis Sinisterra, que viene de anotar 18 goles y 11 asistencias en la pasada temporada entre Eredivisie, entre Liga neerlandesa y Conference League. Uno de los extremos que se han destacado, que más han destacado, que han explotado en la pasada temporada. Un jugador diestro que normalmente va a jugar en izquierda y que se va a meter por dentro para bien buscar su disparo o para poder combinar en esa zona. Un jugador habilidoso, rápido, que encaja en principio bastante bien con el estilo de la Premier League. Vamos a ver cómo le va, sobre todo en esa faceta goleadora, que es donde en principio el Leeds United va a necesitar que él marque las diferencias, como lo venía haciendo un Rafinha, que fue absolutamente clave para que el conjunto de Jesse Marsch finalmente se quedase una temporada más en Premier League. Y para terminar, 2 nombres más. El primero de ellos, la cesión de Dean Henderson, procedente del Manchester United, para el equipo que acaba de subir a Premier League después de muchísimos años sin hacerlo, el Nottingham Forest. El portero inglés, que sin duda estaba llamado desde hace un par de años a ocupar el puesto de titular de la portería de la selección de los Three Lions, que no lo ha podido hacer porque no ha sido prácticamente nunca de forma continuada titular en el Manchester United. El gran rendimiento de David De Gea han impedido esta posibilidad, y al final en inglés se ha hablado muchísimo en los últimos años de si tenía que salir definitivamente del Manchester United. Finalmente los Diablos Rojos han llegado a ese acuerdo para cederlo, que tenga muchos minutos en el Nottingham Forest, y veremos qué ocurre la próxima temporada. Un portero que debe darle garantía a este equipo recién ascendido para tener a uno de los mejores porteros de la competición, como él mismo había demostrado en sus campañas anteriores con el Sheffield. Y para terminar, otro fichaje con muchísima pasta encima de la mesa, con muchísimo dinero encima de la mesa, gran inversión del Newcastle para llevarse a este central zurdo neerlandés que llega procedente de Lille, Sven Botman, ganándole la partida al Milan, ganándole la partida al club que
en principio parecía que había convencido a este futbolista de que jugase en su equipo. Un Sven Botman que está llamado a ser uno de los centrales zurdos con más proyección de las próximas temporadas, una posición en la que faltan jugadores y parece que el Newcastle tenía claro ya desde el mercado de invierno pasado que este era uno de sus principales objetivos. No lo pudo lograr en esa fecha y finalmente en este mercado de verano sí que lo ha hecho. Un jugador de garantías que, como os digo, tiene potencial para convertirse en principio en uno de los mejores centrales zurdos del mundo, muy bueno a balón parado, muy bueno en duelos aéreos, que además también tiene muchísima calidad a la hora de desplazar el balón, de filtrar pases en esa pierna izquierda. La duda, como siempre, estará en ver cómo se adapta a ese nivel físico tan importante que se marca en la Premier League y bueno, pues a los delanteros más exigentes del mundo, sin ningún tipo de duda. Hasta aquí este repaso a los 10 nombres más destacados que se han cerrado en las últimas semanas en la Premier League. Ya os recuerdo también que hay nombres como el de Haaland, que obviamente sería el más destacado de todos, al que ya le dedicamos un vídeo especial en el canal, que seguramente os lo habré dejado por aquí arriba a lo largo del vídeo. Así que nada, simplemente me despido, dando las gracias por haberlo visto y como siempre pidiendo que sigáis apoyando el canal, que sigáis suscribiéndoos y que sigáis dando likes para que lleguemos a más gente y el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.